Ola, boa tarde. Hoxe estamos en Cultura 98, en F98, e como podedes escoitar e ver, é un día especial. Creo que é a primeira vez que me escoitades falar galego nesta canle, aínda que na miña si teño falado ás veces, e é por un motivo especial, e é por un motivo importante, e é que hoxe o Parlamento de Galicia, nun acto que está a transcorrer agora mesmo, fixo un recoñecemento institucional da figura de Alfonso Castelao como primeiro presidente do Consello de Galiza, primeiro presidente de Galicia, e precursor do actual autogoberno. Este recoñecemento é fundamental porque non só supón unha máis das rehabilitacións que merecen tanto Castelao como as institucións galeguistas do exilio durante o franquismo, senón tamén un recoñecemento da institucionalidade que representaban os deputados do Consello de Galiza, electos nas eleccións do 16 de febreiro de 1936 e que representaban a vontade do plebiscito autonómico do 28 de xuño de 1936, onde máis do 99% dos votantes apostaron pola autonomía de Galicia. Ese recoñecemento é unánime, posto que todos os grupos parlamentarios, incluído o Partido Popular, que ten maioría absoluta no Parlamento de Galicia, apoiaron esta declaración institucional. Declaración institucional que foi, hai que dicilo, en xustiza, apoiada, promovida polo Partido Galeguista e por asociacións e sociedades de migrantes en Argentina. Esta declaración, este acto institucional, que para min tería que ter máis seguimento na terra, eu tiven que buscar para atopar a retransmisión que está na web do Parlamento de Galicia. De feito, agora mesmo aínda está transcorrendo o acto, fala da importancia que tiveron esas institucións. Hoxe falamos de Galicia, pero poderíamos falar tamén do goberno vasco no exilio, de José Antonio Aguirre, despois de Jesús María Lizaola, da Generalitat da Cataluña, Lluís Companys, Josep Irla e Josep Tarradellas, e como estas institucións despois tiveron un peso. O recoñecemento, pois, institucional do goberno no exilio, do Consello de Galicia, que, para quen teña algunhas dúbidas, en 1969 aínda existía, aínda se reunía, e nos seus saúdos galegos o 25 de xullo declarábase aquí, neste 25 de xulio, Día Nacional de Galicia, vai a vos o afervoado saúdo do voso goberno autonómico no exilio. Sabían perfectamente o que eran. Aquí non hai ambigüidades. Esta validez que se recoñece é tamén un recoñecemento dos demócratas. Entón, quería facer esta introdución que considero importante e dar paso aos nosos convidados para falar do que son as institucións das nacións en Estado durante o franquismo, que representaban a legalidade republicana, a legalidade das nacións en Estado tronzada polo golpe de Estado do 18 de xullo. Entón, temos aquí a José Luis Úriz. Hola, arratsaldeón, José Luis. Hola, arratsaldeón, casi Gabón. Encantado, Javier. Hola, Marc. Bona tarda. Buena tarde. Bueno, es un placer estar aquí y para hablar sobre todo de un tema muy importante, ¿no? Como este. Y para el que me llame Calvo, pues bueno, que se joda. Bueno, yo creo que Joan Jordi mucha presentación no necesita porque es aquí el chef el que corta el bacalao, entonces... Bona tarda, Joan Jordi, porque hoy me toca hacer a mi de presentador. Vamos. Que... Bona tarda, bé, et toca fer-ho a tu perquè tu vas proposar el tema i aquí a F98, si algú té temes a parlar, doncs sempre hi ha la porta oberta a parlar de qualsevol tema. I si algú té alguna proposta, doncs endavant. Considerava que no sabia lo suficient com per preparar-ho. Així que, si tu en saps més, endavant. Y finalmente, el gran Juan Carlos Pérez, arratsaldeón. Arratsaldeón, boas tardes, bona tarda. E, aparte de parabéns a Galiza, viva Galiza Ceibe.
Per cert, vull dir una cosa, Xavier, si em permets. Ja sé que avui estic d'invitado, però bueno, vull dir una cosa. Una persona que venia a F98 ha tingut un fill. Una persona que venía a F98 hoy ha sido padre, así que queremos dar la enhorabuena al compañero Matías, que participó en el de las cervezas en las bibliotecas cuando era joven y ahora ya no. Historiona. Ya está. Sí, evidentemente. Entón, eu o que vou facer, eu hoxe vou falar galego, pero vou dar xogo. Quero que cada un de vos me dé a súa opinión durante 2 minutos, que isto foi o que falei con Joan Jordi, da impresión do que supuxeron as institucións das nacións en Estado, Cataluña, Euskadi e Galicia durante o franquismo como elemento de legitimidade. Entón, José Luis, empezas ti. Bueno, durante el franquismo hubo naciones sin Estado y muchos antifranquistas sin Estado también. No nos sentíamos identificados con el Estado que existía, ¿no? O sea que ahí hubo una coincidencia de intereses, ¿no? Y en esa lucha antifranquista estuvimos todos juntos, ¿no? Estuvimos los que luchábamos por la democracia en España y los que luchaban por la democracia en Galicia, en Euskadi y en Cataluña, ¿no? Con ese elemento común, éramos antifranquistas, fundamentalmente. Luego después, cuando el franquismo cayó y llegó la democracia, pues surgieron las diferencias, que quedaron medio paliadas con que al final se construyó una España de las autonomías, unas más que otras, respetando las nacionalidades históricas de Navarra y Euskadi, ¿no? Eso ha funcionado con limitaciones, pero yo creo que va a ser el momento de meter el diente a otro peldaño más en esta situación, ¿no? Va a ser difícil porque en estos momentos la mayoría que es la derecha y la extrema derecha están en contra de cualquier tipo de avance en ese estado de las autonomías, incluso si por ellos fueran se lo cargarían, pero bueno, yo dejo ahí la reflexión. Creo que efectivamente yo soy de los que creen que España debería constituirse en un estado federal plurinacional, lo que se denomina una nación de naciones, ¿no? Pero bueno, yo soy un ingenuo de los pocos que quedan ya. Ya está, ¿eh? Ya, he acabado. Xavier, ¿estás ahí? Estoy. Sí, he acabado. He acabado. Pero lo que ¿Oye? yo no tengo es parar el cronómetro. Yo he parado hace rato, ¿eh? Yo lo tengo. Yo me refiero cuando cabe José Luis ya pararé el cronómetro, así que tranquilo. Que ya está. Yo ya he acabado. Sí. ¿Me oís? Ya ha acabado, José Luis. Sí, está claro. Entón, toca yo falar a Marc. Marc. Sí. Bueno, yo creo que obviamente el papel de las instituciones de autogobierno de naciones sin Estado durante la dictadura franquista era un papel muy importante, ¿no? Un papel de visibilizar una identidad nacional, cultural, que en la dictadura no estaba presente, ¿no? Era una España que obviamente quería eliminar cualquier rastro de diferencia de lo que ellos entendían como hispanidad o españolismo, ¿no? Y bueno, pues querían eliminar cualquier minoría, y yo creo que sinceramente pues las instituciones, ya sea con Galicia, sea con Euskadi o sea con Cataluña, pues en el exterior hacían un papel fundamental para mantener vivo ese espíritu de representación de lo que verdaderamente es España, ¿no? Que no es solamente esa hispanidad que algunos creen centralizada en Madrid, por ejemplo. O sea, España es muy diversa y bueno, y muy grande, ¿no? Y yo creo pues eso, que jugaron un papel muy importante para combatir a la dictadura y bueno, y que después durante la transición ayudaron, ¿no?, al establecimiento de las autonomías. Por tanto,
yo creo que es un papel muy importante que a veces no se habla tanto, no se habla tanto de esa etapa y que creo se tendría que poner en valor, ¿no? Y en contexto de lo que ha supuesto, porque a lo mejor sin esas instituciones el sistema de las autonomías no estaría presente o no se hubiese producido de la manera que se produció, ¿no? Así que bueno, eso por mi parte, de momento. Bueno, pues a Marc ya lo tenemos. Entón, imos seguir e agora tocalle falar a Joan Jordi. Queres falar ti ou quere falar Juan Carlos? Queres falar ti, Joan Jordi? Pero tes que sacar o muteo. Sí, tengo que sacar el muteo, Doncs bé, doncs això, doncs sí, ja seguim a l'ordre. I bé, només vull dir que la pregunta que has fet sobre el tema d'aquests governs a l'exili i com d'importants van ser, crec que a nivell de Catalunya va ser molt important, també a nivell dels altres, però he de reconèixer que de Galícia no en sé tant i d'Euskadi no en sé tant. Llavors, doncs ja Juan Carlos parlarà d'Euskadi i Xavier parlarà de Galícia, perquè ho saben molt millor. En el meu cas puc parlar del meu llibre, no? Com diuen molts, no? Yo vengo a hablar aquí de mi libro. Siguem realistes. Si aquests governs a l'exili van mantenir la cultura, també entenc que Galícia i Euskadi va ser igual, van mantenir la nostra cultura que amb una dictadura franquista, doncs que evidentment tot era el que deia Franco, tot era el que deia la dictadura, pues, coses com per exemple la nostra llengua, no? El català, que és un idioma que segurament a Galícia i Euskadi doncs, també van tenir la mateixa situació, doncs gràcies a aquests governs a l'exili i a tota la gent que va lluitar durant aquesta estona, durant aquest temps, doncs vam poder mantenir la llengua. Si hagués sigut per Franco, per exemple, el català ara mateix no se sabia on estaria. I això encara ho veiem ara. O sigui, és una de les coses que moltes vegades sembla que hagis de ser independentista per defensar la llengua catalana. La llengua catalana doncs, és molt dèbil, al igual que possiblement també les de País Basc i també les de Galícia. Són dèbils comparat amb altres grans llengües i hem sigut nosaltres mateixos, amb aquests governs a l'exili, també amb les persones que ho van mantenir al carrer, que hem pogut mantenir aquesta cultura. I amb el temps que tenia era aquests governs a l'exili van ser importants i és important que es tingui en compte perquè sense aquests governs i sense aquestes persones, doncs possiblement ara doncs, les nostres llengües, tal com pensem, que és l'idioma que pensem, com imaginem el món, doncs potser ara seria encara molt més dèbil del que és. Ben, pois Joan Jordi xa falou e quédanos Juan Carlos. Muchos son los llamados, pocos los elegidos. Este reconocimiento a Castelao como primer presidente de Galicia debe de reconocerse como un elemento que ampara a todas las personas que en el 30 al 36 y después en el exilio y en la transición lucharon por un autogobierno, una autonomía, una libertad de Galicia. Muchas personas con biografías muy particulares que no son exactamente la de Castelao, pero Castelao está integrado por todas estas personas que hicieron posible esta situación que encarna la disposición transitoria segunda de la Constitución española actualmente vigente, que permite a aquellos territorios que hubieran plebiscitado un estatuto en la Segunda República. Y esto tiene importancia porque aunque fuera en el último momento, aunque estuviera a punto de estar el golpe de Estado, el plebiscito se hizo, se fue con el texto al Congreso de los Diputados de la República, y eso significa que cuando se abrió el tema autonómico en la transición, Galicia, que había mantenido la antorcha, si bien quizá con menos luminosidad que pudiera haber tenido el gobierno vasco, pero ahí estaba el espíritu de los mismos que han cogido esa antorcha y la han traído al Parlamento de Galicia hoy para que se reconozca ese esfuerzo que está soportado por todas esas personas anónimas de las que quizá nunca se sepa la biografía, ni lo que hicieron, ni lo que aportaron en dinero, en trabajo, en un montón de situaciones en el exilio en Argentina y en otros lugares, para que hoy aquello que se hizo en el 84, el panteón donde está Castelao, reposando en Galicia para siempre, hoy esté también para Wikipedia, por ejemplo, y para la memoria de los gallegos, y quien no esté es un vendido a unos rajapaxa del montón. Grazas, Juan Carlos.
é importante salientar unha cuestión, e é que o Consello de Galiza se forma, e non é casualidade, por exemplo, que no acto hoxe estea presente Iñaki Anasagasti como convidado, se forma en gran parte por suxestión dos nacionalistas vascos, tanto de Manuel de Irujo como do Lendakari José Antonio Aguirre, que son os que suxiren a Castelao, posto que non chegara a constituirse un goberno autonómico como si se constituíu en Cataluña e como si se constituíu en Euskadi, que os diputados electos en 1936 polos territorios que conformaban Galiza formasen un consello de goberno que fose o fideicomisario da vontade do pobo galego. E o Consello de Galiza é iso, é un goberno no exilio conformado por aqueles diputados que manteñen esa vontade. Un goberno, e é moi importante dicilo, que non é só un goberno de galeguistas, non é só un goberno de nacionalistas, é un goberno onde tamén están membros de Izquierda Republicana. No Consello de Galiza, sí, o presidente Castelao, sí, está Ramón Suárez Picallo, sí, está Antón Alonso Ríos, agrarista sometido á disciplina do Partido Galeguista, pero tamén está Elpidio Villaverde, que era de Izquierda Republicana. Cando consigue escapar, intégrase tamén Alfredo Somoza, que era de Izquierda Republicana. E, polo tanto, estamos falando dun goberno de coalición que ten un obxectivo claro, que é facer cumprir esa vontade. Hai que dicir tamén que ese Consello de Galiza tivo unha trayectoria menos continua que o goberno vasco ou que o goberno catalán, tanto en canto se forma o 15 de novembro de 1944 en Montevideo, cando morre Castelao o 7 de xaneiro de 1950 a súa actividade esmorece algo, e despois, a finais dos 50 e durante toda a década dos 60, si ten unha actividade moi prolixa, tanto en boletíns como no libro de actas, que aquí teño unha copia, como en comunicados. E, de feito, teño constancia de que até o ano 1972, cando menos, ten actividade. Así que, tivo unha continuidade desigual. Ben, tocará agora darlle a palabra a José Luis. No, estaba pensando que es una pena que no se mantuviera aquello y que ahora Galicia tenga un gobierno del PP por mayoría absoluta, ¿no? La verdad es que cualquier tiempo pasado se puede decir en este caso que fue mejor, ¿no? Porque efectivamente eso es nostalgia del pasado, pero el presente lamentablemente es el que es. Y es que Galicia se ha vuelto de derecha recalcitrante, de derecha centralista y se ha perdido para la causa. Así como Euskadi y Cataluña se mantiene esa llama más o menos viva, unas veces más, otras veces menos, pero Galicia ha perdido todo el potencial que tú estabas explicando de aquella época, ¿no? A mí personalmente me da mucha pena porque yo también tengo una raíz gallega, ¿no? Mi abuela materna era de Orense. O sea que en esa mezcla rarísima que tengo, abuelo segoviano, abuela gallega, abuelos navarros, pues tengo esa parte de Galicia, ¿no? Es una pena que Galicia haya caído en lo que está en estos momentos, ¿no? Me parece lamentable. Ben, pois creo que ti xa non tes máis que dicir neste turno, non? Ben, entón pasamoslle o turno a Marc. Bien, yo debo decir que, bueno, la situación actual, podríamos decir, del sistema autonómico siempre ha estado muy a favor y me hace bastante pena esta gente que no sabe valorar el sistema de autonomías o no sabe ver más allá, ¿no? de un tipo de idea de España. Sinceramente no sabe valorar a lo mejor
pues la diversidad cultural. Yo creo que mucha de esta gente que se queja de que España no es un país unido, sería un país a lo mejor más unido si conjuntamente hubiera un respeto por lo que tradicionalmente han sido minorías lingüísticas, ¿no? Pongo, bueno, el caso evidente de Cataluña, Euskadi o Galicia, ¿no? Con el tema de sus idiomas y su cultura. Y tenemos a gente pues que se dedica siempre a criticar tanto la cultura como el idioma, ¿no? Lo vimos hace no tanto con el tema de los castells en Cataluña, donde hubo un accidente, pues bueno, que pasó, ¿no? Con una niña, y ya salieron todos a decir que los castells se tendrían que prohibir, no sé qué. Bueno, señores, esto puede pasar, ¿no? Después, claro, salimos con el tema de la tauromaquia y entonces no lo quieren prohibir, así que esto lo encuentro lamentable, ¿no? Que se abogue por prohibir culturas y tradiciones, y lo dice alguien que, pese a ser catalán, no es muy fan de los castells. Me dan sinceramente un poco igual, ¿no? Pero obviamente es mi cultura y la respeto. Entonces, pues un poco eso, ¿no? En este sentido, yo creo, como decía José Luis, no soy nada optimista en esto. A mí también me gustaría ver un modelo más federal, bueno, un modelo federal, hablando claro, pero soy pesimista porque no hay ni voluntad política, no interesa, y dudo que, al menos de momento, en años recientes se produzca, ¿no? Pero a mí personalmente me gustaría más que el sistema actual. Ben, agora quen fala? Joan Jordi, veña. Gràcies, gràcies. Molt interessant el que dieu. Igualment, respondre ràpidament a José Luis, dient que quan es parla d'autogovern, quan es parla de tenir competències, jo crec que el tema d'esquerra-dreta aquí no entra tant i no és un debat tan fort, o sigui, perquè al final si una dreta, el partit del PNV, és un partit més aviat de dretes, que jo no tinc ningú problema, o sigui, ho dic només per diferenciar, el PNV és més de dretes, Bildu és més d'esquerres, per exemple, el País Basc, i veiem com els dos partits polítics demanen més basquisme o més Euskadi, i al final no té aquí veure que siguin de dreta o d'esquerra. Després, de fet, el PP de Galícia és molt més descentralitzador que el PP de Catalunya, per exemple, o que el PP de Madrid. Això és un detall per respondre i també per donar una miqueta de show al debat. I després també, per altra banda, una de les coses que ha d'aprendre Espanya, ja que parlem de respectar les cultures, és a respectar Galícia i les tradicions gallegues, perquè, bé, governa el PP i llavors no ho critiquen tant, però respectar-ho. Després també respectar Catalunya, respectar Euskadi i respectar les altres cultures. No pot ser que aquí a Polònia hagi conegut una persona que volia aprendre català, va anar a dir-li a una persona d'Espanya i li va dir no aprendes eso que no sirve para nada. Han de respectar la cultura, per començar, perquè si ells consideren que Catalunya, si ells consideren que Euskadi, si ells consideren que Galícia és el seu país, doncs no han de tenir odi al seu propi país. I si mireu, i si no consideren que és el seu país perquè no els agrada, doncs ja en respecteu als altres, perquè al final és un idioma que són diferents idiomes que tenen molta història i són cultures que tenen molta història. I amb el tema de l'autogovern i amb el tema de la centralització, etc., doncs bé, Espanya el que ha de fer és allunyar-se d'aquelles tesis franquistes, perquè al final moltes vegades ho treuen. Jo no vull dir que Espanya és un país franquista perquè no ho crec, però moltes vegades alguns sectors de la dreta doncs treuen aquest discurs que huele un poco mal i han de començar a entendre que el seu país és divers. I si no, doncs, evidentment, aquestes estan incòmodes dins d'Espanya. Gràcies. Ben, pasamos logo a Juan Carlos. Yo no voy a entrar en disquisiciones sobre el sistema político de partidos vasco, porque no estamos en eso. Voy a ir directamente... Perdón, era para poner un ejemplo. Sí, ¿no? ya, bien. Voy al asunto de que este reconocimiento no solamente tiene que ver con cultura, con un idioma, que está muy bien, el gallego, el euskera, el catalán. Lo mismo que los españoles también tienen el castellano. Digo también, y son oficiales todos en pie de igualdad. Es un entroncamiento, un potencial jurídico-político en base al artículo 2 de la Constitución española, que habla de nacionalidades y regiones, y 5 de los 7 ponentes de la Constitución equivalían. Nacionalidad es igual a nación, con lo cual Galicia es una nación, Euskadi es una nación, Cataluña es una nación.
Y dicen que Andalucía también, por el tema del referéndum del 80-81. Pero vamos a dejar eso a un lado porque ciertamente entronca Galiza en la situación del reino de Galicia. Podríamos hablar de los gallegos sin historia, los gallegos con historia, el hecho cultural del siglo XIX, cómo se retrotrae el tema de la historia y reconfigura para establecer un marco, porque la historia no es decir que ese es el momento al que hay que volver, pero es el suelo a partir del cual hay que construir, porque sin historia seríamos como unas sectas dominadas por lo etéreo, lo evanescente y lo dogmático. Seríamos como el profeta Jeremías diciendo vamos a ir a la tierra prometida. No puede ser. La historia está ahí para que contemos todos los vericuetos y que sea como una Macedonia en donde se integren todas esas historias, todos esos relatos, todas esas personas. ¿Para qué? Para autogobierno, para instituciones, para personas, para organización. No para solamente reconocimiento cultural, sino también para tener un poder fuerte de autoorganización. Eso es lo que tiene el potencial, el reconocimiento de hoy. Moitas grazas, Juan Carlos. Efectivamente, eu o recoñecemento de Castelao e do Consello de Galiza, ollo, porque xunto co recoñecemento da presidencia de Castelao está o recoñecemento da validez do Consello de Galiza. É dicir, non, señores, a autonomía non é unha cuestión que viña de 1980 cando se votou o estatuto. Non, señores, isto xa viña da Segunda República. Galicia xa tiña un goberno de seu durante o franquismo. Xa había unha continuidade institucional. Que logo puido ter un debalo, que logo quizáis non tivo unha representación na transición. Sexamos serios, na transición a Generalitat se restitúe por decreto porque nese momento hai un interese por parte de determinados sectores do capital madrileño e do capital catalán en recuperar a Tarradellas como figura que neutralizase a esquerda. Como non pasou isto en Euskadi? En Euskadi sí houve interese en crear un Consejo General Vasco con Ramón Rubial, como poderá falar despois Juan Carlos. Logo si houbo un acto en San Mamés onde Jesús María de Leizaola lle pasou a legitimidade a Garay Coechea, pero tivo uns tempos distintos. Para min ese recoñecemento supón dicir, non, señores, a legalidade republicana era lexítima, as institucións do exilio eran lexítimas. E isto supón que Galicia é un pobo de seu, é un pobo, efectivamente, que ten uns dereitos propios e que pode exercelos, e que debe exercelos, por suposto, adaptados ás necesidades do século XXI e sempre segundo a vontade que expresen os galegos democráticamente. Hoxe goberna o Partido Popular e representa un espazo social que se debe respectar. Pero, ollo, mesmo gobernando o Partido Popular, se debe este reconocimiento. E ben, agora tócalle falar a José Luis, que ademais creo que ten un pouco de presa. No, yo hoy precisamente juego a España, que parece una paradoja, ¿no? Pero yo creo que hay gente en Galicia, en Euskadi y Cataluña que también ve los partidos de España, ¿no? No, yo sigo insistiendo que tenemos un futuro abierto, que habrá que unir fuerzas para que ese futuro se consolide. Y ya te digo, mi ideal, de momento es una entelequia, sería convertir este país en un Estado federal plurinacional en el que todos estemos cómodos, ¿no? Una especie, como decía Enrique Curiel, una casa común, en este caso una casa común de todas las autonomías o nacionalidades o naciones, ¿no? Una nación de naciones. De momento es la entelequia, es una cosa que es imposible, pero como yo funciono también en estrategia, no solamente en táctica, ese es el final de mi camino, ¿no? Probablemente me vaya de este mundo sin verlo, pero creo que ese sería el futuro mejor para nuestro país, ¿no?
un Estado federal plurinacional. Moitas grazas, José Luis. Entón, pasamos con Marc. Bien, yo lo que quiero decir un poco es que felicidades primero a Galicia, ¿no? Por este reconocimiento. Creo que era un reconocimiento necesario en base a su historia y obviamente se deben respetar cualquier opinión y todo eso, pero siempre desde unos límites legales y constitucionales, ¿no? Lo que me quiero referir es que puedo entender la gente que cree que España estaría mejor en un estado centralizado, pero el problema es que no podemos tampoco blanquear ciertos regímenes y decir auténticas barbaridades, ¿no? Porque también esto lo he oído bastante. Entonces, bueno, primero esto por un lado, el otro, volviendo a hablar un poco sobre el sistema, pues, autonómico, ojalá, ¿no, José Luis? Ojalá fuera el siguiente paso. Estamos en un estado autonómico que sería como semifederal, no llega a ser federal, ¿no? Y ojalá fuera pues un estado completamente federal donde creo que todos al final saldríamos ganando, pero creo que eso, la clase política española no está en eso y lo que se tiene que hacer, creo, toda la sociedad es no politizar tanto, o sea, respetar al otro, hable catalán, hable euskera, hable gallego, al final se debe tener respeto, creo que no cuesta tanto, lo que pasa es que hay siempre, pues bueno, una parte de cierta sociedad, ¿no?, que solo ve un punto de vista determinado y no tiene respeto, pero sin duda, pues bueno, al final lo importante aquí es que, bueno, esas etapas de esos discursos, como mencionaba Joan Jordi, de cierta derecha o más bien extrema derecha, pues han pasado en cierta manera, esos tiempos han pasado, aunque el discurso se siga repitiendo, han pasado y tenemos un estado de las autonomías que se debe respetar y que funciona, pese a lo que digan los de Vox, por ejemplo. Moitas grazas, Marc. Ben, toca a ti, Joan Jordi. Bien, de verdad, y lo voy a decir en castellano esto, ¿de verdad os creéis que Madrid va a ceder a un Estado federal? ¿De verdad os creéis que, por ejemplo, en Castilla y La Mancha y Castilla y León, el propio PSOE de Castilla y La Mancha y Castilla y León, que ya sé que José Luis, ya sé que seguramente no es el tuyo, pero ese PSOE va a ceder a eso? Yo estoy seguro que no, o sea... Hoy no. Hoy no, y seguramente en los siguientes años no. Yo no quiero ahora hacer una crítica de España, porque realmente para mí España son unos amigos, son colegas, pero no quiero generalizar. Pero hay mucha gente en España que aún va a los toros porque es una cultura y una tradición de España, y que cuando dices que por qué no hacemos los toros sin matarlos, se ponen las manos en la cabeza. O también hay una monarquía en España que mucha gente la defiende porque es un símbolo de la unidad de España. Una monarquía, tenemos un rey que está ahí porque es hijo de otra persona y está ahí porque mucha gente dice que es un símbolo de la unidad de España. Con este tipo de actitudes que no son tan de extrema derecha, que lo dice también la centroderecha y partidos políticos, que conozco mucha gente que tengo muy buena relación con ellos, pero con esto no entiendo nada por qué lo hacen, esta gente que tiene mayorías, juntamente con el PSOE de Castilla y La Mancha, etc., y Podemos tampoco es un país, tampoco es un partido político que esté muy ahí, depende de qué temas. Así que al final yo veo que es una utopía ahora mismo el sistema federal, que podría estar de acuerdo, pero es una utopía. Y ahora mismo lo que tenemos es una derecha que está muy al remolque de Vox, que posiblemente pues con el tema de las naciones históricas no van a hacer mucha cosa, y unos partidos nacionalistas, al menos en Cataluña, que están, pues no sé, ni están ni se les espera. Así que a nivel de nuestra cultura, tradición, historia, pues no pintan tiempos un futuro muy bonito, la verdad, según mi punto de vista. Eso sí, enhorabuena a los gallegos, eso sí, por lo que se ha aprobado y tener un partido popular responsable. Moitas grazas, Joan Jordi. Juan Carlos, o tu turno. Bueno, como se me ha comentado que hiciera un recorrido de la situación en Euskadi, puedo decir que a comienzos del siglo XX empezó con
la adquisición, por decirlo de alguna manera, del Ayuntamiento de Bilbao. En el 17 hasta el 19 hubo la Diputación de Vizcaya por un tal Sota y Aburto, con un número mayoritario de diputados de AJPNV, y esto empezó a tener una situación en la que en el 31, con el Estatuto de Lizarra Estella, con el 33, el que se plebiscitó, que fue el primer momento en el que las mujeres pudieron votar 15 días antes de las elecciones de aquel año, elecciones generales, y después en el 36 el estatuto que finalmente entra en vigor, que prácticamente estaba finiquitado, faltaba directamente que en comisión y en el pleno se votara, y esto se vota en octubre, septiembre-octubre del 36, y el día 7 de octubre jura en Guernica el Lehendakari José Antonio Aguirre, y se conforma el primer gobierno vasco, que durante un año tiene que estar en trabajo forzado por la guerra. No hubiera sido del gusto haber tenido otras tareas distintas, pero sale al exilio, primero a Santander, luego a Barcelona, acompaña a Companys a cruzar la frontera para ir al Estado francés. Después de ese año está el Lehendakari Aguirre, bueno, primero el tema de la historia con Berlín, Nueva York y todo esto, luego hasta el 60, que fallece, luego durante 20 años está Leizaola. Para el aterrizaje se intentó hacer una operación como la de Terradillas, pero Leizaola dijo que no, solamente volvería cuando hubiera un estatuto equivalente del de la Segunda República. Y tirando un poco como lo de Cataluña, se puso un Consejo General Vasco que iba a ser Juan de Ajuria Guerra el que lo iba a presidir, pero hubo una persona que cambió el voto y al final fue este muchacho Rubial. Y luego entró Garaycochea, y en el 80 es cuando entra en funciones el estatuto y se junta la figura de Garaycochea con la de Lehendakari, con ese asunto de Samamés, que el día 18 de diciembre del 79 fue cuando aterrizó el acto formal de la entrega de la llave, porque venía de París, cerrar la sede del exilio y iniciar una nueva aventura, que fue el ámbito autonómico ahora, que es paralelo a lo que sucedió en Galicia con el tema del estatuto, que fue precisamente en 1980. Correcto. Eu aí hai dúas cousas que me gustaría comentar. A primeira delas sobre a posibilidade dunha España federal. Ben, é que eu miro a historia, miro o goberno de José Giral en 1946, instalado en París, que tiña un nacionalista vasco, un nacionalista catalán e Castelao. Castelao volveu a Buenos Aires o ano seguinte votando pestes da clase política republicana española. O que quero dicir é que é algo que vexo difícil. Isto non significa que non haxa que dialogar, isto non significa que non haxa que procurar acordos, pero tendo en conta que ao final aquí o que hai son loitas de poder, non? E hai tendencias centrípetas e tendencias centrífugas. Eu non me quero chamar a engano ao respecto. Realmente, o proceso autonómico foi un proceso moi sobre a marcha, en moitos casos. En Galicia xuntouse o feito de que a xente do Consello de Galiza era xente políticamente relevante na década dos 30, pero que vivía moi lonxe, e que lembremos que as delegacións, por exemplo, vasca do goberno estaba en París. Bueno, o Consello de Galiza estaba en Buenos Aires, e estivo en Buenos Aires ata que cesou a súa actividade a primeiros dos 70. Iso tamén conta moito, non? E tamén conta o feito de que as organizacións que xurdían no interior, tanto a UPG como o PSG, se ben en algúns casos colaboraron co Consello de Galiza, tampouco estaban pensando na súa restauración como novo goberno. Compañeros, yo me voy. Perfecto. Que vaya ben. Me voy, hasta logo. Hasta logo. Entón, podemos facer unha intervención de peche para cada persoa. Empezamos por Marc.
Un momento. De un minuto, ¿no? Vale. Bien, bueno, en cuanto al tema del Estado federal, ya que yo he sido el otro que lo ha dicho y José Luis acaba de ir, a ver, yo tampoco creo que sea posible, a menos en muy corto tiempo, pero sí que es un deseo, no simplemente un deseo, pero soy realista y sé que no se va a producir, al menos de momento, ¿no? Entonces, bueno, y para finalizar en estos últimos segundos, decir que bueno, es una gran noticia yo creo para Galicia que por fin os reconozcan el primer presidente que tuvisteis, Castelao, perdón si me equivoco con la pronunciación. Y bueno, también decir que con el tema de los partidos, que se ha dicho mucho aquí de que el Partido Popular gobierna en Galicia, bueno, ojalá tener en Cataluña el Partido Popular que está en Galicia, o sea, son partidos populares muy diferentes, ¿no? Ojalá el de Cataluña fuera algo parecido, simplemente digo eso, para acabar. Moitas grazas, Marc. Joan Jordi. Sí, me toca a mí, perdón. Bien, simplement anar molt ràpid. Hi ha cops que pensem que el tema de Catalunya, Espanya, centralisme, descentralisme és esquerra-dreta. Per mi això és mentida, o sigui, hi ha molta esquerra, que és molt centralista, i realment doncs, no ajuda gens amb això. I després, ja per acabar, doncs, felicitar el poble de Galícia, tant d'esquerres i de dretes, aquí no entrem amb això, repeteixo, perquè tenen per la memòria històrica, perquè és molt important tenir memòria històrica, i és molt important també tenir la memòria històrica que va passar durant el franquisme. I moltes vegades es parla de la memòria històrica d'esquerres, però també és molt important parlar de la memòria històrica que van defensar, doncs, per exemple, a Catalunya, la llengua catalana, la cultura catalana i també, doncs, en general, la memòria catalana i catalanista, perquè molta gent fins i tot arriscava la vida per defensar Catalunya i també Galícia i també Euskadi, així que l'hem de recordar i aquesta moció que s'ha aprovat doncs és molt important per tenir-ho en memòria. Moitas gracias, Jordi. Para porlle o ramo a este programa, pois a intervención de Juan Carlos. Sí, que no va. Cuando los italianos, en el cuarto centenario, en Estados Unidos, empezaron a hacer estatuas de Colón, hay que fijarse no solamente en el hecho de que recordaran el 1492, sino el hecho de que frente a la opresión que le ejercía la situación de los WASP y que eran una minoría, recordemos Tammany Hall en Nueva York, para irlandeses e italianos, ellos levantaron la patita y dijeron: vosotros estáis aquí porque uno de los nuestros vino en 1492 y os trajo la posibilidad de estar aquí. Esta oportunidad, sirva el símil, es que este reconocimiento debería de ser la oportunidad de un galeguismo que supusiera un elemento endógeno sin depender de franquicias políticas, que recogiera lo que significa para poder amplificarlo en el presente y hacia el futuro. Ese es un desafío que alguien tendrá que recoger. Es la antorcha del hoy. Totalmente de acordo, Juan Carlos. Pola miña banda, eu só quero darvos a todos as grazas por este programa que sei que é un programa de nicho, que é un programa diferente, que é un programa que puiden facer íntegramente en galego, sen que ninguén me mirara raro, sen que ninguén me dixera por que hablas en gallego? Ben, hai xente en Galicia que me preguntaría, aquí non foi o caso. Polo tanto, quero agradecer esta posibilidade que me deu o F98. Por suposto, agradezo a presenza de todos vós, Joan Jordi, como coordinador da Canle, Juan Carlos, pola túa disposición sempre, Marc, por estar aquí, e tamén, como non, a José Luis. Non sei se tes a man o arquivo do himno de Galicia, porque quizáis podíamos rematar o programa escoitando Os Pinos, que é o poema de Eduardo Pondal, musicado por Pascual Veiga, que é o noso himno nacional.